Sesión que empezamos ya esta grabación. Bien, hay varios detalles a considerar aquí en la sesión que estamos empezando. Como observan en la pantalla, esta también la envié ahora muy último, estoy hablando del tema de escalamiento multidimensional y en la sigla usual de MDS, en las siglas de inglés. No obstante, luego de mirar algunos comentarios de la actividad de Jesús, pues entonces tomé otra decisión y también voy a conversar en este primer ratico algo sobre lo que es precisamente el escalamiento óptimo. ¿Qué pasa con el escalamiento óptimo? A ver, nosotros estamos hablando cuando hicimos el primer procedimiento en el SPSS, tanto por reducir como por escalas, está la palabra escalamiento óptimo. Y se mencionaron los temas de las escalas de medición. Pero definitivamente no fui lo suficientemente explícito para tratar de aclarar ese tema. Entonces ahora voy a conversar primero ahí y luego voy a pasarme a tratar de dar alguna mirada al informe de Jesús, que sigue siendo pues muy dinámico y eso es lo que nos da la posibilidad de avanzar y de fortalecer algunos conceptos. A ver, hay un tema en el tema de escalamiento óptimo, realmente no hace referencia a las escalas de medición como son conocidas usualmente o como siempre las trabajamos. Valga decir, nosotros sabemos que tenemos la escala nominal, ordinal, intervalo y razón. Pero en este esquema de escalamiento óptimo y de los análisis de correspondencia incluso, sobre todo acá, no tiene ese sentido. No tiene ese sentido porque lo que se busca con el escalamiento óptimo, y así le dieron ese nombre, es precisamente darle números a las variables categóricas. Es decir, al uno tratar de representar de manera gráfica, o sea, utilizando unas coordenadas en un plano cartesiano, digámoslo, de 2 dimensiones, y si fuesen de 3, pues obviamente de 3, uno no podría dibujar ahí lo que es la expresión hombre, mujer, viudo, etc. Entonces, lo que tenemos que buscar es un número para poderlo dibujar o representar en un mapa cartesiano. De ahí surge entonces una teoría donde nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con las variables categóricas? Porque estamos hablando también mucho de estas técnicas que si bien puede trabajar con las variables numéricas, también tiene un perfil mucho más arraigado en las cuales y específicamente en variables nominales. Entonces el escalamiento óptimo lo que pretende es darle números, y ahí van mirando que están levantando la ceja, me imagino, a lo que es una categoría, soltero, casado, viudo, en fin. Entonces lo que se utilizan, lo que se conocen unos métodos de mínimos cuadrados alternantes. Hay toda una teoría pues matemática que soporta este tema, pero que para tratar de ser lo más menos engorroso posible, lo que se busca es buscar un número entre las categorías que cumplan determinadas características en la parte matemática y que podamos pintarlo. Entonces, aquí viene un tema que es lo que voy a tratar de mostrar y lo hice ahora último. Espero que me haya quedado clara la presentación. Si yo tengo la variable edad bien sabemos que es cuantitativa, de razón, y yo puedo tener valores de 20, 25, 30, 38, 45, 39.
Pero resulta que en las técnicas que estamos trabajando, si ustedes se acuerdan, de lo primero que tenemos que definir es la escala de la variable y cuál es la dimensión más alta, o el valor más alto. Entonces, cuando hemos dicho, hombre, el estado civil va de 1 a 5, entonces él solo dice que el mínimo valor es 1 y nosotros le colocamos el 5, entonces tendríamos 5 categorías. Pero en la variable edad, si la menor edad de la persona de mi base de datos tiene 33 años, entonces yo le digo, bueno, la menor 33 y el mayor tenga 70, entonces lo que el software y los algoritmos me piden es arranquen 1, porque siempre arranquen 1, y yo le daría el 70. Pero entonces, ¿qué hace el procedimiento? Hasta encontrar al 33, que es la persona más joven y la primera en edad que encuentra él, todo lo demás lo considera valores perdidos y son ceros. Entonces ahí tiene una dificultad el trabajarlo de esa manera. Porque entonces, cuando se representa en el mapa, ahí hay una distorsión grande. Recuerde que esto trabaja con distancias también, ¿no? Entonces, ahí hay una situación compleja, pero que poco a poco tenemos que irla asimilando y leyendo. Hoy envié otro documento también, hoy un artículo que creo que nos va a dar otras lucecitas, no tanto en esto de lo óptimo, sino en otro que vamos a trabajar ahora. Pero el texto que también estoy debiéndoles, y ya lo llevo muy avanzado, trataré de ser mucho más explícito en esto. ¿Qué pasa entonces con la variable edad? Si yo la recodifico, y entonces digo que 1 es un rango o es la persona de 20 años, el 2 es el de 22, el 3 es el de 23, para evitar que me queden valores perdidos, entonces tengo otro problema. Y el otro problema que se me crea es que si yo digo 1 es 20, pero el 2 es el 24, ahí hay una diferencia de 4. Es decir, la secuencia 1 a 1 tampoco sería adecuada. Entonces el escalamiento óptimo, primero que todo debemos de quedar claros, no es lo mismo de la escala usual que trabajamos cuando vamos a construir un archivo normal o cuando codificamos un cuestionario. ¿Cuál es el tema? Incluso viene lo siguiente. Puede ser que mi variable sea ordinal y cuantitativa, pero aún así podría suceder que a nosotros, por efectos de las variables en estudio, nos conveniera trabajarla como nominal. El ejemplo que encontré sobre el tema hace referencia al tema de la salud. La salud, categorías de salud, con la edad. Es clarito que la percepción con respecto a la salud, hay una escala de percepción donde 5 es muy buena y una muy mala, etc. Una escala común y corriente. Y la edad, obviamente, tiene valores de rangos de edad de menos de 25, 25 a 30 y tanto a 40 y pico, etc. Definitivamente es ordinal, si está en categorías. Pero en la reflexión que se hace ahí, en el documento que estoy precisamente preparando cosas, se encuentra una relación, digamos, en el contexto, o sea, fuera de la misma lógica de los números. Y es que en una primera análisis se detecta que las personas más jóvenes, de rangos de edad más jóvenes, perciben como de mejor salud, es algo lógico. Y los de mayor edad, pues tienen su salud más en decadencia. No le estoy tirando a nadie, ni yo que porque estoy lesionado tampoco. Bueno, pero entonces ahí ¿qué pasa? Que si en el mapa cartesiano se coloca ordinal, podríamos tener un efecto no adecuado en la representación que estamos buscando. Incluso se sugiere ahí en el texto
Hombre, trabájelo como nominal entonces la misma edad, rangos de edad como nominal, porque no queremos ahora que tenga el sentido de un orden y una secuencia, sino de cómo se está asociada con las categorías de percepción. En unas con otras, el tema de escalamiento busca es tener una variable que, sin ser lo que, según la teoría estadística vista en lo tradicional, en lo clásico, nos dicen que es, nosotros necesitamos adicional a eso reflexionar sobre la pertinencia de mantener esa escala. Y específicamente en las cuantitativas tenemos muchas más dificultades, por lo que ya les menciono de valores perdidos. Voy a mostrarles, aquí tengo en pantalla, recuerden que con el signo más lo pueden acercar. Tengo en pantalla, esto me lo cuadré así inventadito, pues muy rápido ahora. Sexo, estado civil y edad, algunas variables sociodemográficas. Bueno, y coloqué salarios y egresos. Observen que ahí tengo nominal simple, eso también lo voy a aclarar ahorita un poquito. Numérico la edad y tengo el número de categorías 35. Si tengo número de categorías 35, lo que estoy diciendo es que la edad de la persona mayor en mi base de datos es 35. Y él colocó que arrancaba en 1. Entonces, si yo tengo una población de personas de 20 años, creo que en el ejemplo está de 22 o algo así, de 22 a 35, ya tengo un poco de ceros adelante. Entonces, eso me va a hacer seguramente un ruido cuando hagamos el gráfico. Pero ahí está, así dice el ejercicio. Salario, coloqué 3 categorías, 1, 2, 3, egresos hay 6 categorías, pueden ser el salario menos de un salario mínimo, entre 3 y 4, etc. Eso no lo toqué porque quiero mostrarles el efecto en el gráfico y estoy moviendo en la variable edad. Entonces, cuando yo digo número de categorías 35 es porque le puse máximo 35. O sea, dejé mi variable como me llenaron en el cuestionario. Datos en bruto. Ahí me dio, y aquí voy reforzando algunos detalles, ahí me dio una explicación un ajuste de 1.6. Recuerden que el punto de referencia es 2. Luego estamos diciendo que ahí pudo haber un buen ajuste, ¿no? Otro comentario que refuerzo acá es el del ajuste múltiple y el ajuste simple. Fundamentalmente estamos mirando lo que ya también vi en el informe que me enviaste, Jesús. Si no hay cambios en los resultados, o sea, la pérdida simple tiende a 0, como se está observando acá en lo que estamos diciendo es que la escala seleccionada pudo haber sido adecuada. No hay mucho, aunque veo un 1.47 en la componente 2, en la pérdida. Hay .17, .117, cuando hablo de suma. De alguna manera sí hay alguna pérdida ahí de información. Esta fue cuando dejé los datos en bruto, o sea, los datos tal cual. La siguiente diapositiva va a mostrarnos, aquí está la parte de cómo nos queda la figura, manejado el tema con lo que estamos diciendo. O sea, tal cual como está mi base de datos. De 22 a 35 años son las edades, pero el aparato piensa que hay muchos perdidos, en edad al menos. Entonces observen que aquí lo que me está dando es salario muy fuerte en la dimensión 2. Todo esto lo trato de ir reforzando porque es el punto neurálgico también en todas estas técnicas. La dimensión 2 entonces es a lo largo, ¿no? El eje Y. Y salario está muy en la punta izquierda, superior izquierda. Está salario allá ubicado. Y eso me arrastra entonces de que queda como disperso lo otro. Edad, sexo, no se ven tan pegaditos, ¿no? Se ven como mucha dispersión. Pues bien, luego de hacer el cambio y trabajar la edad, ya la llamé aquí edad 1 porque en el mismo archivo pues construí las 3 para poder hacer el ejercicio más rápido. Lo único que estoy cambiando es la variable edad 1 y la variable
edad 1, ya observen que tiene 5 categorías. Ahora estábamos hablando de 35, porque aquí ya la puse ordinal. Entonces aquí ya lo que hice fue dar unas categorías de 1 al 5 en grupos de edad, o sea, formé grupos de edad, pero ojo, los formé con distancia de 1 en 1. O sea, de manera continua, entonces el grupo más pequeñito era un 1, el que le seguía el 2, etcétera, etcétera. Como a veces se hace en las ordinales, precisamente. Con ese esquema, ya aquí se observa un poco de mejoría en el ajuste, 1.778. La parte de pérdida ya es menor, se pierde mucho menos, ahora estábamos perdiendo, teníamos un primer dígito de pérdida, ya aquí es mucho menor la pérdida, o sea, este es un mejor ajuste. ¿Qué es lo que me dice esa tabla? Precisamente, entre otras cositas, que luego refuerzo otra cosa. Entonces, el tema de escalamiento óptimo apunta a mirar incluso cómo recodifico o cómo trabajo mi variable. Ahora, voy a darle otro empujón. Yo ya tengo pues mi archivo que obviamente lo construí para... bueno, aquí está el dibujo. Y el dibujo, observen que la figura cambia de una manera total. El salario que estaba en el cuadro anterior por punto 8 y por donde puse una bolita que no es bolita, sino un muñequito, ahora está en el otro extremo. Y está muy pegado de la edad. Salario y edad. Entre otras cosas, salario también era una escala, ¿no? Y estado civil y egreso ya. En unas con otras el cambio es total. Es lo que estoy mostrando. O sea, de cambiar a trabajar la numérica a darle una secuencia de 1, 2, 3, 4, hay un cambio muy fuerte. Pero viene otra reflexión. Voy a tomar agüita, pero sin goticas amargas, agua solita. Bueno, para que vean que estoy todavía como en buen estado, voy a quitarme la corbata. Aquí me quité la corbata. Ahí estoy. Y esto lo voy a cerrar aquí, que de pronto me molesta. Bueno, claro que en la grabación no queda la corbatica. Pues no queda mi imagen. Bueno, aquí me está dando mucho resplandor de la bombilla, ¿verdad? Pero mejor, así quedo como en tinieblas. Pero ahí estoy. Bueno, entonces ahí hubo un cambio, pero también estaba diciendo que no es prudente dejar 1, 2, 3, 4, 5 necesariamente, porque hay personas que tenían 22 años y otro 25. Entonces, si al de 22 años yo le pongo categoría 1 y al de 25 le pongo categoría 2 y hay otro que era 26 y le pongo 3, observen que entre la primera opción y la segunda persona hay 3 años de distancia. Y entre el tercero y el cuarto hay 1 de distancia en edad. Si tenemos las siguientes edades, 22, 25 y 26, y yo codifico como hice el anterior, 1, 2, 3, realmente no estoy siendo tan asertivo en lo que se observa en la realidad. ¿Qué se observa en la realidad? Que del 22 al 25 hay 3 de distancia. Y hay otra persona que está muy pegadito al del 25, o sea, hay 1. Entonces lo que hicimos en este caso, y hay una regla, fue cambiar entonces también la escala y procurar que el de 22 años, que era la edad menor en el ejemplo, pues se me pasara a ser el número 1. El de 22 años queda como número 1. El de 25, pues ya no va a ser el 2, porque hay 3 de distancia, ¿no? Se me pasa al 4, por ejemplo, la distancia que tengan. 22 al 25 sería 3 de distancia, pero como este quedó en 1, ya miraremos cómo se hace la escala. Y en unas con otras, entonces, si aquí estoy mostrando que el número de categorías es 14, esto lo que está representando es la diferencia entre el menor y el mayor, realmente. ¿Sí? Porque entonces ya el mayor tendría 36 años y era 22, pero entonces como bajamos la escala para que no me quedaran tantos perdidos,
es otra estrategia, es la más sugerida, la más recomendada. Y aquí en este esquema que manejé ahí, para poderles mostrar algo, y no solo hablado, vemos un ajuste poco menor del anterior tal vez, la pérdida mejora, pero hay mucho menos pérdida aquí que los otros, y el gráfico, que es en últimas lo que nos va a ir mirando, o quería mostrar pues todos esos cambios, observen que ya tiene también otra configuración muy diferente. Ya en esta escala, en la cual minimizamos el problema de que arrancara en 22, si es que 22 fuese el menor, porque él me los llena de ceros y la trabajo como numérica discreta, porque él empieza en 1, entonces me pone al de 2 años 0, al otro 0, al otro 0, etc. Ahí hay una distorsión grande. Con el anterior también elimino el problema de que si hay diferentes distancias entre una persona y otro en la edad, no me quede realmente como si para todo el mundo fuera de a 1 de distancia. Entonces mejoro la situación ahí. Por lo tanto, aquí está otro dibujo. Y en el cual se trabajó como la edad en una escala que realmente se recodificó, no tiene que ser numérica, pero el objetivo más grande aquí en esto es, o el mensaje que yo quiero mostrar es, que cuando vamos a trabajar específicamente este procedimiento, y todos los de escalamiento óptimo, que también son las escalas multidimensionales, tenemos que hacer la reflexión si las variables que tenemos, sobre todo las numéricas, cómo las podemos abordar, de tal manera que no nos queden con valores muy perdidos. Y si en algún momento, eso sí es escaso, pero podría pasar, si alguna de esas variables las podemos abordar como nominales. Ahora, cuando hay mucha pérdida, eso no lo dije, cuando hay mucha pérdida de información, en los ajustes, en la tabla del ajuste, ahí lo que se sugiere hacer es trabajar con variables nominales múltiples. Nominales múltiples, en lugar de nominal simple, que es la que hablamos la vez pasada. No sé si Oscar, que estuvo en las playas, y no sabía que con Susana, pero mucha más gente también, ha cogido, pudo ver el video, ha cogido, aunque con el solo video, pues siempre hay que leer documentos, este temita de alguna manera es más, tiene sus más cositas y hay que leerlo y releerlo, y volverlo a leer, y mirar, y en fin, perfecto. En conclusión aquí, este sería el otro mapa, donde tengo un eje, el eje vertical, prácticamente el salario controlaría ese punto. ¿Sí? Pero ya tengo estado civil y egresos más o menos, digamos, muy asociados. ¿En cuál eje? Bueno, obviamente los egresos manejan más el eje de la dimensión 1. Podría ser el egreso como tal. Pero recuerden que yo tenía dos variables, egresos y salario. Y y el otro grupo eran otras 3. Entonces, ¿cuál explica más los egresos? Para ser más explícito aquí. Los egresos, que pertenecían a uno de los conjuntos que entramos, están siendo explicados más por el estado civil y por la edad. El salario, como está colocado así, no tendría como una explicación de esas variables que entramos. O sea, que eso es lo que está buscándose con esta figura. El egreso, de alguna manera, está asociado con estado civil y luego, en segunda instancia, con edad. El salario no se ve muy influenciado por alguna de ellas, está más suelto. Pero influye pues en la componente de Y. Y sexo, bueno, es contrario al salario. También se observa que es de la que está más alta. Entonces uno mira, entre otras cosas, bueno, yo tengo el otro gráfico, los 3 grafiquitos acá, pero obviamente en la presentación que ustedes tienen allá lo verán mejor. Pero aquí de alguna manera trato de mostrar en esta que con esos 3 cambios, trabajándolo en bruto, trabajándolo que es la que está en la parte inferior, ya como están los datos, las edades como llegaron. Imagínense, si coloco los salarios también como llegan, puede haber mucha mayor dispersión total, ¿no? Se presentan 3 cambios, o cambios sustanciales, ¿no?
El que está en la parte superior derecha es el que en últimas se trabajó con la escala sugerida. Sugerida es que el menor le toca el número 1 y la categoría del segundo, si hay 4 de distancia, se le tocaría el 6, por ejemplo. Se va pues teniendo en cuenta las distancias también. Y ahí entonces estamos observando que a los egresos influyen más el que ya vimos, el estado civil, claro, y también tiene lógica, aunque los daticos fueron colocados arbitrariamente. Bueno, esta fotico no me está gustando como estoy viéndome, voy a ponerme la corbata. Ahí quedó. Muy bien, entonces hasta aquí algún comentario en este punto. Y tenemos otro que ya vamos a entrar a otro aspecto de las escalas multidimensionales, pero escalamiento óptimo me quedó la portadita, era a más adelante, porque también iba a colocar unas definiciones, pero pues lo vamos a hacer en el otro documento, en el que estamos en la construcción. Muy bien, sí, el tema de la variable nominal compuesta, también lo que está cambiando ahí es, digamos que en la parte matemática, en la parte del algoritmo mismo, es buscar otro número, un número, porque estamos buscando son coordenadas, en las cuales la nominal de alguna manera y por el comportamiento que se tuviese, podría uno visualizar que podía tener algún orden ordinal. Por ejemplo, hay un caso de las categorías por ejemplo, categorías laborales. Si uno habla, pongámosle secretaria, una secretaria, y también está una categoría que es vendedor, puede haber una categoría que es supernumerario, que hace muchas cosas. Pero realmente eso ha sido considerado siempre nominal. Y nominal simple sería la primera entrada que le hacemos. Ya le hacemos nominal simple. ¿Por qué? Porque pues uno dice, bueno, vendedor no lo puedo categorizar pues mucho. El vendedor, la secretaria, el supernumerario y un gerente, o jefe de planta, o en fin. Realmente se entraría como una nominal simple. Pero, si de pronto en el ajuste, en la tabla del ajuste, hay mucha pérdida, está diciendo no que no se tomó bien la escala nominal ordinal con el sentido anterior de la estadística normalita descriptiva, sino que podría haber ahí otro tipo de relación. Y realmente uno puede categorizar ahí, o intuitivamente uno sabe que el jefe de planta estará más arriba que la secretaria y el supernumerario de pronto. Entonces ahí es donde cuando nos da esas diferencias decimos y ensayamos, mejor dicho. Entre otras cosas, estas técnicas también son súper valoradas en análisis exploratorios. Exploratorios. Entonces ahí ya también diríamos, no, entonces esto no lo abordemos como si fuera una nominal simple, sino una nominal compuesta que de alguna manera estoy diciendo puede haber una lógica, un ordenamiento. Hay un ordenamiento en esa variable, implícito. Entonces la trabajaríamos no necesariamente, no ordinal tampoco necesaria, pero sí buscándole que haya otras interacciones, entre otras cosas. Por eso en las salidas de los procedimientos siempre nos habla de la interacción, porque él ensaya el error, vuelvo y ensaya, hace como los métodos de Monte Carlo, unas simulaciones, y ensayando con eso hasta que llegue a una solución óptima. Pero entonces la nominal compuesta, primero, la recomendación es que lo usamos cuando hubo una pérdida alta, por un lado, porque habría mucho desfase ahí. Y segundo, también en la parte conceptual, si es cuando uno arranca el proceso, uno puede visualizar que si bien puede ser una nominal usual como la conocemos, podría haber implícito ahí, como el ejemplo que acabo de expresar, que haya alguna relación de orden o alguna jerarquía implícita. Entonces la trabajaríamos como compuesta. O sea, si queda clarito ahí un poquito más de lo que estaba pues antes, asumo, Jesús, Oscar. Bien, porque obviamente esto al ser exploratorio, habría que mirar varios cuadros. Bueno, este era el primer pedacito, pero voy a mantenerlo
todavía sin dejar de grabar. A ver, aquí llevamos cuántos minutos, media horita, parece, de grabación. Bueno, vamos a... No, voy a mantener todavía. Voy a compartir escritorio para hacer algunos comentarios con respecto al trabajo de Jesús. Pero más bien voy a dejar ese fuera de este videito. Voy a pararlo.